consiguieron con su brillante política de fomento al arte, lo que nos ha dejado naturalmente las grandes obras de Miguel Ángel, Rafael, etcétera, etcétera. Entonces, estimado público, la reforma protestante, según Hegel, en varios campos que ya los hemos tratado aquí, significó realmente un notable avance para la construcción de una filosofía racionalista, una filosofía que se independice de todo tipo de tutela, por ejemplo, de la entonces muy poderosa tutela eclesiástica. Otra cosa que Hegel admira en la prosa de Lutero es, estimado público, la argumentación siguiendo reglas lógicas, sencillas y fácilmente comprensibles, lo que se acerca posteriormente, vamos a verlo seguramente al final de esta sesión o en la próxima, a la idea cartesiana del más grande filósofo racionalista René Descartes, la idea de que toda filosofía que merezca ese nombre debe estar escrita en una argumentación simple, fácilmente comprensible, es decir, con argumentos, como dice Descartes, claros y distintos, o sea, discernibles fácilmente unos de otros. La Iglesia protestante, según Hegel, tiene por último la siguiente ventaja. En la Iglesia protestante, estimado público, desde el primer momento hasta hoy, ha otorgado una importancia bastante grande a una parte de la misa, del oficio religioso, llamado el Evangelio y la discusión con el público del tema tratado. En la Iglesia católica, tal vez alguno de ustedes que por casualidad haya pisado una iglesia de las todavía muchas que existen aquí, ha debido notar que en el Evangelio el sacerdote, de cara al público, lee una página del Evangelio con intención pedagógica. O sea, se trata de instruir al público asistente en deberes religiosos, morales, en buenas costumbres, en lo que sea, o simplemente informar sobre la historia de la propia iglesia. Generalmente es muy raro que alguien del público, aún en el siglo XXI, que alguien del público dirija preguntas o críticas al sacerdote que está diciendo la llamada homilía, o sea, la discusión, lo que vendría a ser la discusión del Evangelio. Es muy raro. En cambio, el protestantismo, según Hegel, es una visión un poco romántica y un poquito exagerada. Según Hegel, uno de los máximos éxitos de la Iglesia protestante es que el público puede intervenir y contestarle, impugnar lo que dice el sacerdote. O sea, en la Iglesia católica lo más importante es el momento de la transubstanciación, cuando el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y en una comunión, o sea, un acto común, se lo pueden dar al público asistente. Pero para los protestantes la parte más importante es el Evangelio y la discusión del tema del día. Y según Hegel, este es el gran avance filosófico. Por una razón muy simple, los niños de corta edad, que siempre han estado obligados, los pobrecitos, a asistir a oficios religiosos, los niños desde temprana edad se dan cuenta que una autoridad intelectual, como el sacerdote, puede ser retrucado, impugnado, comentado o simplemente complementado. Entonces, los niños, desde muy temprana edad, adquieren, Hegel lo considera con enorme éxito, adquieren una mentalidad diferente a los niños católicos. En una palabra popular, son preguntones.
O sea, son chicos capaces de preguntar, comentar, impugnar, aunque sean ocurrencias casuales, lo que ha dicho la autoridad. Entonces, según él, eso es el fundamento de la filosofía moderna. La filosofía moderna basada en que no hay una verdad absoluta dirigida o irradiada desde arriba, sino la verdad es intersubjetiva, como lo ha dicho Jürgen Habermas, usando esta terminología moderna. Es decir, se forma la verdad en el diálogo entre el sacerdote y los asistentes, o por ejemplo en una clase entre el pobre docente y los alumnos. Por eso yo les pido a todos ustedes siempre que participen y que impugnen mis opiniones. Entonces estamos viendo, estimado público, qué es realmente esa ventaja para el racionalismo que, de acuerdo a Hegel, ha significado el advenimiento de la Reforma Protestante a partir de 1517. Menos pompa, menos ceremonias, menos arte, pero más contenido intelectual. Obviamente esto está en contra de muchas de las grandes concepciones religiosas que tenemos hasta hoy. ¿No es cierto? Sobre todo en países, me atrevo a decir, esperando que ustedes me contradigan, en países muy conservadores como Bolivia. Lutero, según Hegel, volvió en el fondo a los orígenes de la religión evangélica. Hegel, en dos obras, en las lecciones sobre la filosofía de la religión y en las lecciones sobre la filosofía de la historia, la segunda es la obra más famosa de Hegel, es que él refuerza esa concepción sobre el aporte al racionalismo de la Reforma Protestante. Y él nos dice, una de los aportes más importantes ha sido, sin querer, lo que Lutero ha conseguido: volver por lo menos parcialmente a los orígenes del mensaje evangélico. Hegel nos recuerda que en los evangelios, en todas las obras clásicas del Nuevo Testamento, los evangelios, las epístolas, los hechos de los apóstoles y el Apocalipsis, no hay una sola mención, ni siquiera aparece el concepto de obispo, sumo pontífice, papa, diócesis, ni nada por el estilo. Entonces, él nos dice, lo que ha hecho Lutero en el fondo es volver a lo más noble de la religión cristiana, al mensaje evangélico, sin ese enorme conjunto de oropeles innecesarios que la tradición eclesiástica, filosófica, teológica han revestido con esos oropeles a una religión simple, sencilla y humana. Tema que en su época, hoy no, esta filosofía hegeliana hoy no es ninguna cosa que atraiga a las masas, pero en su momento fue un gran tema de discusión. O sea, la vuelta a la sencillez evangélica como un paso importante para pensar mejor. Porque en ningún momento, según Hegel, en los evangelios se conforma una élite sacerdotal, una élite episcopal que se arrogue la única interpretación de los santos evangelios. Cosa controvertida, estimado público, porque entre paréntesis, no corresponde directamente al tema, me permite yo indicar que hay un pasaje en los evangelios cuando Jesucristo en el último momento le dice a Pedro, tú eres, que se llamaba Simón, y le dice, tú eres Pedro, que viene de piedra, y sobre esta piedra construiré mi iglesia.
lo que ates en la tierra será atado en el cielo, etcétera, etcétera. Es decir, le da un mensaje autoritario, un mensaje donde establece una autoridad. Pedro por encima de los otros. Lo interesante, estimado público, de Hegel, gran lector de los padres de la Iglesia y de otros libros, aburridísimo, es que él confirma que en los primeros tiempos de la Iglesia cristiana no había tal precedencia de Pedro reconocida por los otros. En las epístolas de San Pablo, que son posteriores, etcétera, o en el Apocalipsis, que es el último libro escrito del Nuevo Testamento, no hay ningún reconocimiento de esa primacía de Pedro. Pero de todas maneras, lo que importa aquí para nosotros es, estimado público, ese aporte filosófico que es, me atrevo a decirlo con una palabra, un aporte que lo podríamos calificar de anti-autoritario. O sea, el no creer en la vigencia de una necesaria tutela eclesiástica para comprender los evangelios o para comprender cualquier otra cosa. Si me permite. Molinet. Esta herencia que podría trabajar podría desarrollar la tradición cristiana católica, vendría a estar influenciada bastante por la adopción que tiene el Imperio Romano en su tiempo, y de ahí al parecer viene esa potenciación de lo que es el sumo pontífice, que incluso eso de pontífice al parecer un título más del emperador romano que más atribuido a Pedro. Entonces, estas características más vendrían desde esa herencia, no diríamos cristianismo cristianismo anterior a la adopción del Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano adopta el cristianismo como religión oficial, es que ya lo dota de esos emblemas imperiales, ¿no? E incluso hay los concilios y toda la depuración de libros, lo que se puede entender como la Biblia ahora, y lo que se puede determinar como apócrifo, y mucho de ello viene a ser la crítica que está haciendo esta reforma protestante. Gracias, señor Mollinedo. Ruego considerar las palabras de Mollinedo porque son importantes. Para no olvidarme, yo quiero agradecer sobre todo los aportes de los señores Mollinedo y Gómez, que a veces impugnan ideas mías, lo podrían hacer más frecuentemente, con lo cual todo el curso gana, yo creo, en substancia filosófica. Mollinedo tiene totalmente razón. El cristianismo surgió cuando ya existía el Imperio Romano. Por ejemplo, San Pablo fue ciudadano romano. Jesucristo nació en Judea, que ya era provincia romana. Pero el imperio, hay que reconocerlo, estaba muy bien organizado. Y no hay duda, estimado público, que el ser humano imita los modelos que tienen éxito. Y el modelo organizacional del Imperio Romano fue muy bien imitado, como lo ha dicho el señor Mollinedo, por la Iglesia Católica. La denominación sumo pontífice era el título del máximo sacerdote de la religión pagana. Diócesis era el nombre de una provincia militar. En latín había el sustantivo provincia, pero en cierto momento se sobrepuso la denominación de diócesis, que era la denominación militar de la estructura romana. Y los cristianos, hay que reconocer que eran, permítanme una palabra dura, muy astutos. Entonces han sido los cristianos los que han imitado la estructura, sobre todo militar, del Imperio Romano. Esa estructura estrictamente piramidal, un papa, varios cardenales, un poco más de arzobispos, obispos, etc. Realmente una estructura tomada
de una idea militar muy exitosa. Y que en la Iglesia se ha mantenido, hasta hoy ustedes saben, hace 2 días el Papa ha creado nuevos cardenales, es decir, no han sido elegidos democráticamente por las bases, no han sido recomendados por un concilio, no, él solo, como él tiene la potestad delegada a Petro, lo que ate él sobre la tierra será atado en el cielo, el Papa crea nuevos cardenales, príncipes de la Iglesia, que son naturalmente la instancia que va inmediatamente abajo de él. Ustedes ven que curiosamente la Iglesia se ha mantenido con esas estructuras. Ahora, como dice el señor Molinero, si lo interpreto bien, el peligro de ello es que una institución que originalmente estaba basada en el precepto evangélico contenido en el Sermón de la Montaña del amor al prójimo se vuelva una institución como cualquier otra, rígida, jerárquica, etcétera, etcétera, poco democrática. Ese peligro se ha dado hasta el día de hoy. Por favor, ¿tengo el nombre de usted? Sí, doctor Juan Arano. Arano, perdón señor Arano, usted está un poco lejos. A mi elevadísima edad, yo oigo mal, veo mal, todo funciona mal. Por lo tanto, a veces no lo voy a reconocer. Adelante, adelante. Soy el viejito, el alumno más viejito, quiero decirle, doctor. Vaya, Mayre. Doctor, con su permiso. ¿Qué? Porque, señor Arano, adelante, adelante. Sabiduría, Ninguna, su señor Arano. conocimiento. No exagere, no exagere. Pues aquí tal vez algunos compañeros desconozcan sobre el cristianismo y el catolicismo, porque hasta donde tengo entendido, el año 313 después de Cristo, el emperador romano Constantino, mediante el edicto de Milán, asume la religión cristiana, que por ese entonces los cristianos tenían a su dios Yahvé. Entonces, mediante este edicto de Milán, asume la religión. El mismo edicto dice, ¿no? El Imperio Romano asume la religión cristiana y a partir de ahora se va a llamar catolicismo. No. Catolicismo romano. Me permito antes que usted siga. Sí, doctor. Una pequeña rectificación. Por favor. Muy modesta. El edicto de Milán no instaura a la religión cristiana como obligatoria del imperio. Eso ocurre mucho después con el emperador Teodosio. En 390, mucho después. Sí. Lo que hace el edicto de Milán es un edicto de tolerancia. La religión cristiana estaba prohibida porque los cristianos se negaban a homenajear a la autoridad romana, al emperador. Sí. Nada más. Entonces, lo que hace el edicto es decretar libertad de culto. Nada más. Católico, católicos en griego significa universal. Ese nombre, para diferenciar a 2 ramas de la iglesia cristiana, se vuelve popular muchos siglos después. Cuando existe la separación entre la iglesia comandada por el patriarca de Constantinopla, la iglesia ortodoxa hasta hoy, cuyo nombre es también totalmente casual. Ortodoxia significa la visión recta, la concepción correcta de la vida, y católicos los del occidente, que tomaron el nombre universal por el prestigio de ese concepto, nada más. Por favor, siga usted. Bueno, a esto va mi pregunta, ¿no? Bueno, desde el punto de que yo conocía de que había sido adoptada o aceptada la religión cristiana por el Imperio Romano y denominado catolicismo. Es decir, y como el dios cristiano era Yahvé, obviamente, ¿también se lo traen al dios Yahvé o es que el catolicismo crea otro dios? Yahvé es el nombre judío, es lo mismo que Jehová. En todos los idiomas, en todos, sin excepción, existe el concepto de Dios. Entonces, lo que hacen los griegos con Zeus y los latinos con Dios es simplemente resaltar en el idioma nativo el concepto de la máxima deidad.
no toman la palabra Yahvé o algo por el estilo. Jehová, Yahvé y no sé cuántos otros nombres más tienen los hebreos, los judíos. Todas las religiones tienen nombres de sus diferentes. deidades. Y tengo entendido que hay 1100 dioses y 4200 religiones. ¿Hay algo de cierto en todo ello? ¿Algo Pueden sobre? haber muchas religiones. Sí. Sí. No sé exactamente si suman 4000. 4200, hay unas dice. 6, 7 grandes. Unas 6, 7 Sí, realmente sí, grandes. sí, las más importantes. Pueden haber muchas sectas, grupos, pueden haber religiones individuales. Cada uno puede crear su religión. ¿Y su Dios? Perdón. No. ¿Y su Dios ya no? No, claro, si uno puede crear su religión, crea su Dios tranquilamente. Su Dios Uno puede también, crear ¿no? sus santos, porque ha habido esas creaciones. Aquí en Bolivia no es muy conocida, en el cercano Oriente es muy popular la fe Bahá'í, que es una Bahá'í, creación sí. de la segunda mitad del siglo XIX, muy exitosa. Luego, en la India existe un grupo poblacional de por lo menos sus 40 millones de fieles, que es la religión de los Sikhs, la religión Sikh, que es también una creación artificial, una cosa intermedia entre el hinduismo y el islam. O sea, continuamente se crean estas cosas. En el siglo XIX, un predicador norteamericano creó la religión mormona, poniéndose él como el máximo profeta. Es decir, ¿por qué no hacerlo? Usted, por ejemplo, podría crear una religión y proclamarse profeta, líder, Dios. o algo así. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Solo que no va a haber seguidores. Ese es un No sabemos, no sabemos. Depende hoy en día de la campaña de propaganda que usted utilice. Sí, sí, eso Todo influye. depende de cómo usted lo maneje, porque en sociología política se sabe con toda seguridad que la humanidad tiene deseos de creer en algo. La humanidad está hoy muy desilusionada, entre otras cosas, porque las grandes religiones, salvo el Islam, han decepcionado a sus creyentes. Han decepcionado. Entonces hay esa necesidad de creer en algo. Muchos creen en artistas de cine, en Dios, a los héroes momentáneos de la música popular, esas cosas, o a líderes políticos que tienden a ser endiosados. Entonces, yo creo que hay un amplio campo para la creación de nuevas religiones. Una nueva religión, mi consejo a los que quieren hacerlo, una nueva religión tiene que tener hoy algún aspecto científico para ir con nuestro tiempo. Sí, sí. Algo científico. Porque la fe ya no garantiza La nada. fe pura ya no sirve. No sirve. Sí. No sirve. Gracias, doctor. Señora Salas, adelante. Quería consultarte si Hegel era protestante o su familia también era protestante. Salas. Señor Salas, él era protestante luterano. La familia también. Pero estamos en el caso de Hegel, igual que Kant, ambos eran protestantes, luteranos. Estamos en el caso de gente que nunca se salió de una iglesia, pero que no eran practicantes cotidianos, que no eran fanáticos. Kant y Hegel, en forma indirecta, han propiciado lo que se llama una religiosidad intelectual, o sea, una religiosidad libre de instituciones y ritos, una ética que incluya, por ejemplo, el agradecimiento a Dios por la obra de la creación. Y esa religión intelectual es algo que muchos filósofos han practicado, aunque no la hayan, digamos, propugnado intelectualmente, es algo muy usual entre pensadores. Leibniz, aquí está el nombre en la pizarra, es uno de los que ha iniciado esa idea de una religión intelectual que sea una especie de moral cotidiana, por un lado, y por otro, solo un acto referido a Dios, que es solo el agradecimiento por existir, nada más. Que no es mala idea,
Estimado público, vamos a terminar lo que ha dicho Hegel sobre la reforma. El racionalismo, según Hegel, ya se usaba ese término en la época de Hegel, el racionalismo tiene que tener una base de sustentación. Esa es además la gran ventaja del racionalismo sobre otras corrientes filosóficas. Y la mejor sustentación es una buena educación popular. Entonces, Hegel lo que hace es alabar la obra indirecta de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fomenta universidades, escuelas e investigación científica, cosa que la Iglesia Católica en ese siglo XVI no lo hizo. Más bien se mantuvo muy apartada de la investigación científica. Ustedes han debido escuchar que condenó a la hoguera a Giordano Bruno, obligaron a retractarse a Galileo Galilei, si no lo quemaban vivo también. Galilei, más inteligente que Bruno, se retractó y listo, etcétera. Claro, en un caso así que a uno lo van a mandar a la hoguera, totalmente normal que uno se retracte públicamente, etcétera, etcétera. Se dice, que es una leyenda, que Galileo, en el instante después de retractarse, dijo la famosa palabra en italiano: y la Tierra continúa moviéndose. Porque él se retractaba de la idea copernicana de que la Tierra gira alrededor del Sol. Todavía en esa época, siglo XVII, la Iglesia mantenía la idea de que la Tierra es firme y que está en el centro de todo el universo y que no se mueve, sino que los planetas giran alrededor de la Tierra. Bueno, ¿qué más dice Hegel? Con esto vamos a terminar. ¿Por qué él apoya a Lutero? Tal vez no les he mencionado un hecho muy interesante de los primeros años de Lutero. Lutero consigue la abolición de las órdenes religiosas y de conventos y monasterios. Para dar ejemplo de esa abolición de esas instituciones, él se casa públicamente con una persona, Catalina von Bora, que acaba de abandonar un convento femenino. Y obviamente, al ver que el jefe de la nueva iglesia se casa con una ex monja, la inmensa mayoría de las monjas, que en el fondo estaban obligadas a esa profesión, siguen ese ejemplo y abandonan la vida religiosa. O sea, ahí tuvo Lutero una gran popularidad. Según Hegel, quiero resaltar este hecho. Lutero lo que ha hecho es, en el fondo, salvar el valor único de la familia nuclear. El valor único de la familia nuclear, al establecer la vida familiar como el centro de la vida social. El protestantismo, dice él, habría restituido la dignidad a la familia nuclear, porque habría terminado con esos aspavientos inútiles de conventos, monasterios, de esa vida religiosa, y habría permitido que sacerdotes que se mantienen en la iglesia luterana, que los sacerdotes puedan casarse. En todas las iglesias protestantes del mundo, los sacerdotes pueden casarse, y allí, curiosamente, estimado público, hay muy pocos casos, por ejemplo, de lo que ahora se discute mucho. No quiero mencionar abiertamente el caso, como los sacerdotes se propasan con chicos y chicas de tierna edad. Ustedes han debido escuchar que justamente aquí en Bolivia ha habido muchos casos en que sacerdotes se han dedicado a abusar de menores de edad. Y eso es relativamente raro en el mundo protestante. Y eso ya lo vio Hegel. Y él creyó
que esa medida, el casamiento de los sacerdotes, es algo simplemente que restituye la dignidad del ser humano y de la familia, en contra del celibato obligado de los católicos, que sería una amputación del legítimo deseo de los seres humanos de formar una familia. Entonces, el protestantismo devuelve la dignidad a la familia, devuelve la dignidad a la autoformación, uno ya no necesita la tutela, permite el lucro, siempre se ha permitido, pero aquí había algo, la Iglesia Católica oficialmente hablaba mal del lucro, o sea, del deseo de enriquecerse. Los protestantes permiten el lucro porque el hecho de tener éxito en los negocios es signo de que uno pertenece a los predestinados por Dios a la salvación eterna. Entonces, el lucro, o sea, el enriquecerse, es visto más bien como algo positivo. Y como sabemos, ha sido un impulso indispensable para la modernidad y para la industrialización. Entonces, por todas esas razones, el autoexamen cotidiano, esa cosa aburridísima, poco antes de dormir uno habla con Dios, según Lutero, y uno tiene que declarar ante Dios en el secreto, porque es un diálogo interno, por suerte nadie se entera, pero en ese diálogo interno uno confiesa que ha pecado, que ha mentido, que ha engañado a su mujer, o viceversa, que ha robado, etc. Y uno sale, según Hegel y Lutero, uno sale aliviado de esa autoconfesión. Y yo personalmente no sé qué opinar, estimado público, no sé si será verdad, pero según los protestantes, esa autoconfesión cotidiana, ese examen cotidiano de conciencia, alivia las tensiones de la psique en las sociedades modernas. Bueno, estimado público, quisiera mencionar dos aspectos más que Hegel atribuye indirectamente a los resultados del protestantismo. Según Hegel, uno de los puntos esenciales de la... Usted creo que quería hablar. Señor Gómez, adelante, por favor. Hay una parte que está también valorada por la Iglesia Católica, que es la orden de los diáconos. Son personas de alto inspira natural, no sé cómo lo describe bien la Biblia, está en los Hechos de los Apóstoles, creo, sobre el respeto, y son personas que sí pueden contraer matrimonio y además pueden casar. Entre ellos, no me acuerdo cuál es su régimen, pero creo que no está regulado la imposición del celibato a su persona. Ese es un dato al respecto sobre el matrimonio de la Iglesia Católica y el protestantismo. Cuando usted puede ser, señor Gómez. Confieso mi absoluto desconocimiento de esa categoría de los diáconos. No le puedo decir yo personalmente nada sobre ese tema, pero gracias por habernos informado. Toda institución tiene excepciones. Pues podría ser que una categoría, por lo que le entiendo a usted, que no son sacerdotes, pero que ayudan a la institución, al mantenimiento y al funcionamiento de la religión, podría ser que a ellos sí les está permitido el matrimonio. Sí. Y un segundo dato también era que reafirma lo que usted ha mencionado sobre Hegel, sobre el protestantismo. Él reconoce en un seminario, sí, en la Universidad de Turín, ahí es donde se conoce con Schelling, y creo que sería también necesario plantear algunos datos porque la teoría de Schelling con la teoría de Hegel son muy similares, especialmente en el campo del idealismo alemán. Señor Gómez, el único problema estrictamente formal
es que esa temática pertenece al módulo Filosofía Moderna 2. Y en esta carrera los profesores son muy celosos de sus prerrogativas y temas, así que no me atrevo a referirme a esa temática. Pero como usted dice, Schelling, Hegel y el gran poeta alemán, preferido de Heidegger, Friedrich Hölderlin, los tres compartieron la misma habitación, no en la universidad, sino en una institución de formación de sacerdotes. Hegel nunca estudió en una universidad. Él estudió en esa escuela que tenía muy alto rango, una escuela teológica de formación sacerdotal, porque él estaba destinado a ser sacerdote como se llama oficialmente, pastor de la iglesia protestante, lo cual él, para bien de la filosofía, abandonó rápidamente. Pero ahí se conoció con Schelling, y después, lo poco que sé yo, es que tuvieron más bien una enemistad marcada. Schelling fue muy famoso muy joven. En cambio, Hegel fue muy famoso, pero al final de la vida. Y Hegel mismo habría dicho la famosa palabra: la fama juvenil no es un buen fundamento. Porque después de ese primer gran libro que produjo Schelling, antes de cumplir 20 años, toda la obra posterior no es tan interesante. Es decir, se nota un descenso. En cambio, Hegel siguió mejorando sus mejores textos, como las lecciones sobre la filosofía de la historia o las otras lecciones sobre la filosofía del derecho. Las últimas obras son las mejores, las más interesantes. Una consulta. ¿Cómo es su nombre, señora? Tatiana Suárez. Aquí está. Por favor. Señora Tatiana, siga usted. Es más una pregunta histórica y de contexto. ¿Tenemos datos de cuándo ha empezado a ser un requisito este tema del celibato? Porque me pongo a pensar en el Papa Borgia y sus hijos, y Lucrecia Borgia y el César Borgia, que también fue cardenal y todo el mundo sabía que eran sus hijos y se suponía que no podía tener. Muy anterior a los papas renacentistas ya es la instauración del celibato, muy anterior. Yo no tengo datos exactos, no soy historiador, y la historia de la Santa Iglesia nunca me ha preocupado mucho, pero creo, pudiendo equivocarme, que debe ser al comienzo de la Edad Media que se instituye el celibato, entre otras cosas con una razón que en ese momento sonaba muy bien: evitar que los jóvenes sacerdotes sucumban ante los encantos femeninos, lo cual, con perdón aquí de las damas presentes, en esa época era considerado un gran peligro. Santo Tomás de Aquino, quien, estimado público, ha escrito unas páginas horripilantes sobre la mujer. Él tenía un problema con su madre, horripilante sobre la mujer. Dijo una opinión que era muy, muy usual en toda la Edad Media: la mujer es una de las maneras en que el diablo tienta al hombre, una de las maneras en que el demonio seduce a los rectos varones y los empuja al mal, con muchos detalles. Está en la Suma Teológica. Esos detalles son interesantísimos, como él, en el fondo, reconstruye la opinión general de la Iglesia medieval sobre la necesidad del celibato más estricto, porque la mujer es uno de los instrumentos que tiene el demonio para tentar a la humanidad. Aquí, señora, ¿he anotado su nombre? No. ¿Quiere que la anote? Sí, por favor. Señora Rochelle Durando. Rochelle, ¿cómo se escribe eso? Roshell. Durán. Durán. Por favor, señora Durán, adelante. No, quería acotar a lo que dijo Saúl sobre los diáconos, que la mayor diferencia entre ellos y un sacerdote es el tema de celebrar el sacramento de la Eucaristía.
porque incluso nosotros, si se requiere o si es algo muy extremo, podríamos celebrar, si estamos bautizados y confirmados y hemos cumplido con nuestros sacramentos, podemos dar la unción de los enfermos, bautizar, pero el tema de la Eucaristía es algo que siempre se ha diferenciado, incluso con otras religiones, ¿no? En el catolicismo existe este sacramento y también el hecho de la confesión. Estas dos cosas solo la pueden hacer, digamos, los sacerdotes, no los diáconos, no nosotros, pero otras cosas como celebrar bautismos y demás, incluso nosotros lo podríamos hacer, ¿no? Eso. Gracias. Creo que el señor Salas nos quería decir algo. Sí, yo quería consultarle si algunas ideas feministas son importantes para la filosofía moderna y si el protestantismo ha dado algunas luces para el futuro feminismo o sigue siendo patriarcal, digamos. Señor Salas, lamentablemente mis conocimientos sobre ese tema son igualmente cercanos a cero, así que no le puedo decir nada. Tal vez alguien sabe algo. Yo no sé. Comprende usted, cuando yo estudié en Alemania no había ningún movimiento feminista. Estas grandes figuras de la filosofía feminista, la señora Butler, Simone de Beauvoir, etcétera, etcétera, no jugaban absolutamente ningún rol en la vida intelectual. Yo nunca escuché hablar de ellas en toda mi formación universitaria. Y tampoco escuché algo sobre la pregunta específica de usted, si el protestantismo había tenido alguna vinculación con el feminismo. Yo nunca escuché ni a favor ni en contra. Lo que sí escuché es otra cosa totalmente distinta, que en la época universitaria mía se resaltó intensamente la resistencia de muchos sacerdotes protestantes contra el régimen nazi, cosa que en el catolicismo habría sido mucho menor la resistencia al totalitarismo. Por ejemplo, yo estudié en Berlín y una de las calles donde estaba el Instituto de Ciencias Políticas, más allá de la filosofía, llevaba el nombre de uno de esos religiosos protestantes que había terminado muerto en un campo de concentración hitleriano. Ese tema sí he escuchado, pero una relación con el feminismo, eso realmente no conozco. Quisiera no disculparme por no saber el tema, pero mencionarles a ustedes que este módulo Filosofía Moderna 1 transcurre desde el siglo más o menos XV a fines del XVII, máximo comienzos del XVIII, cuando el feminismo realmente no se había desarrollado y cuando prácticamente no había ninguna personalidad que tenga ideas feministas, que vienen recién con la Revolución Francesa. Así que en esta época, digamos, hay poco o nada sobre esa importante temática. Creo que alguien más levantó la mano. Entonces, a toda velocidad terminaremos esto, estimado público. Según Hegel, el protestantismo habría hecho otro último gran aporte al racionalismo moderno y a la constitución de la sociedad moderna, que es terminar, por lo menos en la teoría, con la importancia de la nobleza europea. Es obviamente una idea que nos dice lo importante es el rol que empieza a jugar la burguesía, esa clase urbana que se dedica al comercio y a la industria, y que en esas épocas ya empieza a tener peso y poco después en términos históricos, desplaza a la nobleza terrateniente. Y evidentemente, estimado público, cuando uno, por ejemplo, ve simplemente los nombres de las grandes figuras históricas
asociadas en territorio alemán a las figuras históricas asociadas al protestantismo son generalmente burgueses, y las figuras de la misma época asociadas a la política, a la historia, son miembros de la nobleza. Se nota claramente que los protestantes o fomentan o simplemente se expandió mucho más, sobre todo el protestantismo académico, en círculos de clase media, en círculos burgueses, que poco a poco se convierten en la clase más importante. Quiero mencionar un último detalle que les va a parecer a ustedes curioso, pero hasta un pensador como Hegel tiene ideas que hoy en día son difícilmente aceptables, pero que en su época fueron importantes. Quiero mencionarles lo siguiente. Hegel creía que la reforma protestante, entre otras cosas, había liberado el núcleo del alma alemana, el núcleo germánico de los alemanes. Los germanos eran esas tribus que provenían del norte frío de los bosques y que terminaron con el Imperio Romano Occidental. En 476 los germanos dominaron todo el occidente europeo y el Imperio Romano simplemente se acabó. ¿Qué nos dice Hegel? El protestantismo ha liberado el poder subyacente de la mente que había en los germanos, porque los germanos, aun cuando eran nómadas, tenían una idea de libertad superior a la idea de romanos y griegos. O sea, en esa idea hegeliana que el espíritu del mundo va avanzando de oriente a occidente, al entrar a tierras germanas, ese Volksgeist, el espíritu del pueblo del mundo, se manifiesta en los germanos que viven en bosques. Al vivir en bosques no construyen ciudades, no hay en Alemania un solo resto de esas épocas nómadas, absolutamente nada. No existe un templo, un lugar de sacrificio, un lugar de rezar o algo así de los germanos. Las primerísimas edificaciones que hay en territorio alemán son las romanas y las que se construyen sobre cimientos romanos. No hay nada de esa época nómada. Pero Hegel, que ahí representa una idea que se vuelve muy fuerte con Wagner y luego hasta con Hitler, él enaltece a esos germanos que viven en los bosques, y al vivir en los bosques, al tener una alimentación asegurada por la riqueza del bosque, no necesitan construir ciudades, no necesitan construir jerarquías sociales. Y por lo tanto, según Hegel, los germanos habrían tenido un espíritu más amante de la libertad que romanos y griegos. Porque según Hegel, en su teoría, en el avance del espíritu del mundo de Oriente a Occidente, en Oriente uno solo es libre: el gobernante, el emperador, el rey. En Grecia y Roma, unos cuantos, la élite es libre. Pero según Hegel, en el mundo germánico todos son libres. ¿Por qué? Porque en el bosque no habrían habido jerarquías sociales. Todos serían iguales, todos dependerían de la fuerza de los brazos para sacar leña o plantar algo o domar caballos o lo que sea. Dependería solo del talento individual y no de jerarquías sociales preconcebidas. Entonces, según Hegel, los germanos han representado un adelanto importante en la historia universal, en la historia que según Hegel es el aumento, el incremento en la conciencia de la libertad. Esa conciencia de la libertad habría sido más general entre los germanos, y Lutero
con su desprecio de los sacerdotes, su ataque a la alta nobleza, etc., habría realmente hecho renacer el espíritu germano que, según Hegel, a partir del siglo XVI se muestra extraordinariamente fructífero para la filosofía. O sea, según Hegel, algo del racionalismo tiene que ver con el espíritu democrático, según él, de los germanos originales. El señor Paz, si no me equivoco. Por favor. Doctor, haciendo una comparación del espíritu germano que usted cita con el alemán contemporáneo, un hombre extremadamente civilizado, urbano, creyente de los derechos, parece ser que ha habido una transformación en la esencia, porque si bien sabemos que Alemania protagonizó 2 guerras mundiales, el hombre alemán contemporáneo parece ser un hombre más dócil, más sumiso al poder. En este caso, hago referencia a las declaraciones de la señora Ursula von der Leyen, que afirma que Europa no será más ese continente, esas naciones-estado monolíticas que fueron en el pasado, sino que es necesario que Europa pase por un estado de diversificación. A lo que hace referencia es que Europa en el futuro va a ser constituida por mucha inmigración, que va a transformar esa esencia que Hegel tanto valoraba. La pregunta es entonces, ¿usted cómo ve ese horizonte para la Alemania contemporánea? Señor Paz, yo le agradezco mucho por sus preguntas muy originales e incisivas, pero también debo reconocer que a mi elevada edad uno no piensa en el futuro, y menos en el futuro de naciones ajenas. Lo que yo le puedo decir es lo siguiente: mire, en Alemania y sobre todo en el mundo al norte de los Alpes, o sea, incluyendo Bélgica, Holanda, los países escandinavos, hay una predisposición un poquito mayor a aceptar inmigrantes que en los países del sur. Tal vez se debe eso a varias razones. La tasa de natalidad es extraordinariamente baja o simplemente negativa en esos países, y probablemente en próximas décadas, si es que el mundo sigue existiendo tal como es, estos países tengan muy poca población, y sobre todo muy poca población trabajadora que aporte para las jubilaciones de los ancianos. Entonces hay, digamos, una predisposición, yo diría, interesada en recibir inmigrantes. Y curiosamente, hay que señalar, siguiendo al señor Paz, que son 2 mujeres las que encabezan esa ideología de abrazar a todos los seres del mundo, de recibir a todos los inmigrantes del mundo, porque todos somos hermanitos, etcétera, que es la ex canciller alemana Angela Merkel y la señora Ursula von der Leyen, que es la actual mandamás de la Unión Europea. Yo le diría, señor Paz, lo siguiente: en el espectro del momento de la política alemana, casi todos los partidos políticos, con excepción de la derecha, son favorables a una inmigración relativamente alta. O sea, incluyendo el Partido Verde, que está ahora en la coalición gubernamental, el Partido Liberal, que también está en el gobierno, el Partido Socialdemócrata, el actual canciller federal pertenece al Partido Socialdemócrata. O sea, hay un espectro relativamente amplio, yo diría de centro izquierda, muy favorable a la inmigración. Pero, eso ocurre porque hay una cierta bonanza económica y porque hay necesidad de trabajadores. Así fue también como se aceptó en Alemania a partir de los años 60 una enorme inmigración de españoles, italianos, griegos, yugoslavos y turcos que llegaron en la década de 1960-70. Yo calculo, señor Paz,
que ese espíritu bondadoso simplemente va a desaparecer si viene una crisis económica o algo por el estilo, porque el ser humano en primer lugar piensa en sus intereses inmediatos y mucho después en la solidaridad con la gente, lamentablemente. Pero tiene usted razón, curiosamente estamos, señor Paz, sin duda alguna en el siglo de las mujeres. Usted va a ver que poco a poco las mujeres van a tomar el control del mundo, como ya lo tienen en algunas regiones, profesiones, etc. Lo cual no está mal. La señora Merkel ha sido una excelente canciller federal, sin duda alguna una de las mejores gobernantes que ha tenido Alemania en toda su historia. Y la Unión Europea está muy bien dirigida por Ursula von der Leyen, así que no está mal que las mujeres dominen el mundo. Después de que los varones han causado 2 guerras mundiales, millones de muertos, hambre, etc., no está mal que ellas tomen la responsabilidad sobre la conducción de los asuntos mundiales. Señor Molina. Sí, haciendo una comparación quizás entre lo que es la reforma protestante y lo que después va a dar paso en Francia a un nuevo periodo de la historia, la Revolución Francesa, podría decirse que en lo que es el mundo alemán, el mundo más protestante, esta reforma sirvió como una válvula de escape para todo lo que eran las pretensiones populares, diríamos, entre comillas, versus lo que era un absolutismo más cerrado en países como Francia o España u otros que tenían una tradición más inclinada hacia lo que era el espíritu católico, diríamos, y respetar a la Iglesia católica cristiana, que en ese mundo, diríamos, no se habría dado esta válvula de escape, y por ello es que 200 un poco más años después es que revienta con esa potencia de revolución que se irradia, ¿no?, y contagia todo lo que es el orbe europeo. Pero esta válvula de escape al parecer es eso, ¿no?, para el mundo por lo menos de orbe germánico. Gracias, señor Mollinedo. Señor Mollinedo, me incita, estimado público, a que les lea un pequeño trozo, solamente 2 minutos, un pequeño trozo que está en las lecciones sobre la filosofía de la religión en Hegel, que tiene que ver con esa temática. Dice Hegel a la letra: la reforma protestante es como el sol que todo aclara y embellece. Surge a causa, el tema suyo, de la decadencia, los abusos y la corrupción de la Iglesia Católica y de esa nobleza internacionalista que nos dominaba. Fue una restauración, una restitución de la primera intención evangélica. No fue algo ocasional, sino algo profundo. La Iglesia protestante empezó a encarnar el nuevo espíritu del mundo. La reforma protestante superó la decadencia, las supersticiones de la Iglesia católica, terminó con la esclavitud de la autoridad eclesiástica, la creencia en superficialidades, santos, reliquias, milagros. La sensualidad de los católicos fue amortiguada o ennoblecida por la razón. La Iglesia protestante terminó con la venta de indulgencias, que es lo que fueron más criticado a principios del siglo XVI. Y por lo tanto, dice Hegel, la confesión luterana es la espiritualización del cristianismo y al mismo tiempo el retorno a los orígenes evangélicos. La reforma protestante es la devolución de la libertad a todos los seres humanos y a todos los creyentes. Vamos a superar a la Basílica de San Pedro porque vamos a volver al Partenón, a la famosa construcción en Atenas,
como máxima representación de la sabiduría y de la belleza. Fin de la cita. Yo simplemente les quería mostrar, estimado público, la opinión general entre pensadores importantes sobre el aporte, a veces muy indirecto, que la Reforma protestante ha hecho al nacimiento del racionalismo. Don Jorge, Sí. por favor. No solamente es una... me he hecho recuerdo de un texto que he leído, es de Marcuse, Razón y Revolución, que justamente habla de Hegel, y menciona que es como que una respuesta también a la Revolución Francesa, si no me equivoco. Y la cuestión, mi pregunta es si, bueno, recién vamos a ver el racionalismo francés, ¿verdad? Sí, ahora vamos. El racionalismo tiene como diferentes raíces que no están, digamos, usted cree que esas raíces, digamos, la Reforma protestante o el racionalismo francés no están necesariamente como que salen del mismo lugar, sino que van uniendo. Sí, don Jorge, es una temática muy compleja. Don Jorge quiere en el fondo señalar los variados orígenes del racionalismo europeo. Uno de ellos es, como hemos visto, el renacimiento, o sea, el retorno a la filosofía griega clásica. La otra fuente es la Reforma protestante. Vamos a ver que hay una tercera fuente, que la vamos a ver en sesiones posteriores, que es el avance de la investigación científica, o sea, lo que han hecho Copérnico, Galileo, etc., y su repercusión en el campo de la filosofía. Pero en vista del enorme interés que ha habido aquí por temas religiosos, les voy a citar algo más de Hegel, pero primero lo vamos a escuchar al señor Salas. Doctor, Hegel resalta el espíritu de libertad de los antiguos germanos, ¿no? Sí, sí. Me imagino... Imaginándose que es eso. Claro, posiblemente a los mismos vikingos, ¿no? Pero ese espíritu libre, enaltecer esa libertad, significa que Hegel promueve un sistema político de democracia. Hay una democracia hegeliana que propone ahí. ¿O qué sistema político plantea Hegel? Gracias, señor Salas. En términos actuales, Hegel no era de ninguna manera un demócrata, de ninguna manera. Él creía en otra cosa que tiene algunas conexiones con la democracia. Él creía que había una cosa llamada el espíritu del mundo. Y ese espíritu del mundo, que es en el fondo una mentalidad, una idea general de cómo hay que construir el orden social, que ese espíritu del mundo iba de oriente a occidente ganando en cantidad de receptores de la conciencia de la libertad. De él viene la famosa frase que está en las lecciones de la filosofía de la historia: la historia es el progreso en la conciencia de la libertad. O sea, no es democracia, pero es algo que, digamos, existe paralelamente a la democracia y que es obviamente muy útil a la democracia. El que mucha más gente tenga un espíritu libre, un espíritu de libertad. Según Hegel, como dije, en el Oriente es una persona, en el mundo griego y romano es una élite, y en el mundo germano él se imagina que todos son libres porque él, yo creo que equivocadamente, consideró que esos germanos, esos bárbaros germanos en los bosques eran todos libres e iguales entre sí, lo cual es falso. Todas las investigaciones que se han hecho han demostrado, y se puede demostrar facilísimamente, que los germanos tenían una idea extraordinariamente jerárquica del orden social, jerárquica. Los luchadores más fuertes, más valientes, conformaban la nobleza hereditaria de los germanos.
Cuando los germanos toman el poder en toda Europa occidental, en España los visigodos, en Italia los lombardos, en Francia los francos, etcétera, etcétera, todos los germanos traen consigo algo que no había en el Imperio Romano: una nobleza con títulos, una nobleza estratificada severamente, lo cual nunca había habido en el Imperio Romano. Había en el Imperio Romano una clase de propietarios rurales, la aristocracia senatorial, pero no había una nobleza estratificada severamente como nació esa estratificación de la nobleza, que empieza con duques y más abajo termina con varones, que llevan consigo o que traen consigo los bárbaros germánicos. Con toda seguridad, por las crónicas históricas de Tito Livio, Plinio, etc., se sabe que los germanos tenían también esclavos. O sea, no era esa sociedad de libres e iguales en el bosque que se imaginaba Hegel. Ahora bien, señor Salas, aquí tenemos el caso típico de un intelectual, como todos nosotros, que construimos una visión del mundo, una teoría general del orden social que puede estar basada en lo que nos gustaría que hubiera sido. Y por ello aceptamos a veces falsedades. Y Hegel no ha sido, creo yo, la excepción. También aceptó falsedades, que en esa época ya se habían discutido sobre la historia de los germanos. O sea, el creer que los bosques hermanos, todos los hermanos, trabajaban duramente, que no había diferencias sociales, que solo comían cosas con el sudor de la frente. Tontería. Siempre había una élite de guerreros muy, muy fuerte, una nobleza hereditaria que hacía trabajar a los otros. Permítanme, estimado público, antes de la pausa, que terminemos este breve capítulo dedicado a la visión de Hegel sobre los comienzos del racionalismo, que les lea lo que dice en la filosofía de la religión. Porque aquí también hay una especie de cimiento del racionalismo moderno. Hegel nos dice: no hay una oposición absoluta y categórica entre razón y religión. Solo el racionalismo que permanece en el nivel del entendimiento abstracto, que no llega al nivel de la razón pura, se opone a la genuina religión y religiosidad. Esta última, la religiosidad, es la que ha pasado por la Reforma Protestante. Hegel estaba en contra de la religión como mera institución, eso ya hemos hablado, pero él cree que hay un núcleo de la religión que debe salvar el mundo moderno. Y ese es el núcleo de la revelación divina de los evangelios, sobre todo el sermón de la montaña, con su precepto del amor al prójimo como el precepto moral principal de la religión. Según Hegel, este principio evangélico contenido en el sermón de la montaña es lo más noble que ha producido el ser humano y la base para todo orden social realmente serio. Aquí no me acuerdo cuál de ustedes mencionó un libro de Herbert Marcuse que se llama Razón y Revolución, y el subtítulo se llama Hegel y el comienzo de la teoría social. Y ahí este señor Marcuse, miembro de la Escuela de Frankfurt, el más izquierdista de la escuela, el marxista de la Escuela de Frankfurt, él reconoce en este libro que la religión no está opuesta a la razón, igual que Hegel. O sea, le da la razón a esta famosa frase que no hay una oposición absoluta y categórica entre razón y religión. Marcuse mismo, que con toda seguridad era ateo,
reconoce, estimado público, que la religión puede ser un fenómeno progresista. Si se toma en serio el Sermón de la Montaña y otros ejemplos, también hay en otras religiones, y sobre todo en el budismo, otros ejemplos de amor al prójimo como mandamiento supremo de una religión. Aquí habríamos terminado, estimado público, este capítulo. Después de la pausa vamos a ingresar a algo un poquito diferente. Un descanso pedagógico. No se preocupe, no, aquí hay